Muy buenas tardes amigos, desde ERE Abogados nuevamente te damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar del tema sobre la versión de la persona investigada o procesada dentro de un proceso penal. Ahora bien, como referencia tenemos que tomar en consideración de que los medios de prueba dentro del derecho penal ecuatoriano tenemos la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial. Y al hablar de una versión, estamos hablando que está inmerso o dentro de la prueba testimonial, conforme así lo prescribe el artículo 108 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, ¿qué es lo que dice justamente este artículo? Y habla sobre la versión del sospechoso o procesado. ¿Y por qué lo dice versión del sospechoso o del procesado? Porque una cosa es dar una versión del sospechoso, que es en la etapa preprocesal investigativa, y otra cosa es dar la versión del procesado en la etapa de instrucción fiscal. Pero el término que se utiliza tanto en la preprocesal como en la procesal, que es la instrucción fiscal, es la versión. Por eso que la versión se rinde en cualquiera de las dos instancias. Ahora, se indica que efectivamente esta versión tiene que rendir esta persona procesada, y el fiscal tiene que en primer término garantizar, comunicarle a esta persona que esta persona tiene el derecho a guardar silencio sobre lo que se investiga, porque si no le anticipa, esa diligencia quedaría totalmente nula. Ahora, luego de que el señor fiscal ya le garantice ese derecho y esta persona quiera dar libre y voluntariamente su versión, tenemos varias reglas, y entre ellas la primera, que dice que efectivamente que ninguna persona estará obligada a declarar contra sí misma, ¿sí?, sobre asuntos que puedan ocasionar una responsabilidad penal, y el fiscal debe efectivamente cuidar ese particular, esa garantía constitucional de no autoincriminarse. Asimismo, el fiscal no puede inducir a rendir versión en contra de su voluntad, porque lo contrario sería una nulidad concreta sobre ese particular, ya que sería inducida, ¿no? O sea, ya no es una versión libre y voluntaria, y lo que manifiesta es que esta versión tiene que ser libre y voluntaria. Asimismo, el fiscal no puede hacer ofertas ni promesas para tener una confesión por parte de esta persona investigada o procesada, ¿no es cierto? Él no puede hacer eso, porque de lo contrario se caería toda esta investigación, todo este proceso, porque no está comentando lo que él verdaderamente quiere decir. Él lo que está haciendo es ser coaccionado por una oferta o por una promesa. Por lo tanto, esa regla que está en el número 1 debe ser tomada muy en consideración al momento en que uno le patrocina al investigado o al procesado. Ahora, muy bien, como regla número 2 tenemos de que el investigado y procesado debe contar con un patrocinio, o sea, con una defensa pública o privada. Cuando las personas no tienen un abogado privado, pues tiene que el señor fiscal tiene que verdaderamente proponerle o otorgarle un defensor público para que lo represente en esta diligencia. Y si tiene un defensor privado, él deberá cuidar de que efectivamente esa versión sea garantizada sus derechos, y al final de dar su versión tiene que firmar conjuntamente con esta persona que rinda la versión, ¿sí? Se dice igualmente que el abogado tiene que asesorar antes de la versión y durante esta versión. Ahí sí quiero yo un poco detenerme, porque efectivamente es la costumbre que cuando se va a rendir versión, o se acompaña a rendir la versión al procesado o al investigado, se dice que ya no se puede interrumpir, y efectivamente no podemos interrumpir los abogados ni tampoco el señor fiscal, pero sí esta persona investigada y procesada en algún momento puede interrumpir su versión para poder consultar al abogado sobre ciertas circunstancias, detalle, hecho que él no recuerde o que esté en duda, para que el abogado le pueda asesorar y pueda dar de mejor manera ese aporte a la fiscalía, esa información, para que sea de calidad. Así que el investigado sí puede interrumpir esta versión. Y la tercera regla es que a esta persona procesada e investigada se le puede pedir una ampliación de la versión. Pero a veces comúnmente hay abogados que, sin saber por qué, piden que se amplíe la versión, que se señale día y hora para que amplíe la versión al procesado. Y cuando van allá ni siquiera saben qué preguntar, ni siquiera saben por qué pidieron esa ampliación.
Y en esa parte la Fiscalía tiene que ser muy clara. Si el fiscal necesita mayor información, pues aceptar esa petición. Si el fiscal piensa o cree, o de acuerdo a los elementos que ya ha estudiado, tenga muy claro que esta versión está muy clara, ¿para qué ampliar una versión? Y eso debe comunicar mediante resolución a la contraparte que no hace falta, porque de acuerdo a su estudio está totalmente claro. Ahora, para terminar esta cápsula informativa jurídica sobre la versión de los procesados o de los imputados o de los investigados, se puede indicar que efectivamente el fiscal no se libera de la práctica de la prueba cuando una persona procesada o investigada ha aceptado un delito o ha manifestado ser el autor o cómplice de este delito. Por lo tanto, la Fiscalía tiene que utilizar justamente estos medios de prueba, como son la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, para establecer que efectivamente se ha cometido ese delito y que la persona que se está echando esa culpa, indicando que es el autor, ¿sí?, pues pueda ser sentenciada de una manera correcta, justa, luego de un debido proceso, siempre cuidando una tutela judicial efectiva, y que esas prácticas de prueba apunten de que efectivamente esta persona es la autora o cómplice y que efectivamente esta infracción penal ha sido cometido por aquella persona. Te invito a que sigas viendo nuestros videos que semana tras semana aportamos dentro del derecho penal ecuatoriano, derecho constitucional, derecho empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales RF Abogados 92 y danos un like para seguir con nuestros comentarios jurídicos semana tras semana. Un gusto y una buena tarde.